Y, y ya en la hora normal que nos toca, en la cuarta hora, ya nos toca con usted, vamos a hacer el tema número 4, ¿no? De esta manera regularizamos nuestra temática acerca de lo que es biología, ¿no? Entramos a la parte de lo que es la anatomía en sí, pero anatomía animal. La clase pasada vimos el reino animalia, ¿no? Vimos a grandes rasgos, de forma general, este reino muy complejo, el reino animalia, ¿no? Que tenía dos partes, ¿no? Principalmente, ¿no? Los vertebrados y los invertebrados, ¿no? Y ellos se dividían a su vez en 9 filum, de los cuales los 8 primeros eran invertebrados y los otros, y el último grupo era vertebrados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ok, los invertebrados, comenzamos con el filo poríferos o animales con poros, como las esponjas de mar. Luego el segundo filo eran los cnidarios o celenterios, o cnidarios, que también podemos darle esa lectura. Acá estaban las medusas, las hidras, las anémonas de mar, ¿no? Celenterio significa animal con celenterón, ¿no? Que era una especie de garras que son justamente estructuras urticantes. ¿Qué significa urticantes? Que al contacto con la piel te va a picar porque esos ganchos te raspan, ¿no? Te hacen una herida, te hacen una raspadura, una llagadura, una magulladura, ¿no? O también conocido biológicamente en la parte de medicina como escaras, te hace escaras o heridas, ¿no? El término escaras o herida es de ello, ¿no? E inclusive te da un enrojecimiento, ¿no? Te hace un enrojecimiento, son células urticantes que te proporciona esas sinoditos, ¿no? Por eso se llama sinoditos o es el celenterón o celenterios, por eso se llama a este segundo filum de invertebrados. El tercer filum era, comenzamos con los 3 siguientes filums son los gusanos, ¿no? Los gusanos planos eran los platelmintos, ¿no? Como la planaria. Gusanos redondos o lisos o cilíndricos eran los nematelmintos. Y por último teníamos a los gusanos anillados o los anélidos, ¿no? Ahí teníamos a la sanguijuela, a la lombriz de tierra, ¿no? ¿Ok? Ya tenemos 5 filum. Los siguientes 3 son más que todo ya un poquito más evolucionados, ¿no? Tenemos después de los anélidos, tenemos a los moluscos, ¿no? Como por ejemplo los choros, los mejillones, los bivalvos, ¿no? Principalmente, ¿no? Las ostras de mar, ¿no? Pero también dentro de los moluscos, que significa cuerpo blando, acuérdense los invertebrados, tenemos al caracol, ¿no? Principalmente, a las babosas de mar inclusive. Luego tenemos a los artrópodos, que son los animales más numerosos en el mundo, ¿no? Dentro de los cuales teníamos cuatro familias, ¿no? ¿Se acuerdan? 4 clases. Teníamos los arácnidos, que estaban arañas, escorpiones, alacranes, ¿no? Ahí estaban también las garrapatas, me faltó mencionar garrapatas y ácaros, ¿no? Que también tienen 8 patas, ¿se acuerdan? Octópodos. Los arácnidos tenían 8 patas. Los insectos, que son los más numerosos de este grupo, más numeroso, de los 4 son los insectos los más numerosos que tienen 6 patas, ¿no? Exópodos, ¿no? O hexápodos, ¿no? Como quieran llamarse. Ahí tenemos al grillo, a la mantis, a la mosca, al zancudo, ¿no? Al escarabajo, etc. Ellos también hacían metamorfosis. Y tenemos también a los crustáceos, ¿no? Y acá está el cangrejo, ¿no? Que son decápodos, que tienen 10 patas, ¿no? Son decápodos porque tienen 10 patas. Recuerden que a los artrópodos se puede calificar por la cantidad de patas, ¿no? O articulaciones, por eso se llaman artrópodos, animales con articulaciones o con patas. Y por último teníamos a los miriápodos, que son los 1000 pies y son 100 pies, que ya les dije que no tenían 100 ni 1000, ¿no? Es un nombre que se les ha dado, ¿no? Mal dado, sobre todo, ¿no? Son miriápodos y tienen bastantes patas, ¿no? Entonces, 6 patas, 8 patas y 10 patas, y muchas patas son la clasificación de lo que son los artrópodos, ¿no? Tomado en cuenta el artrópodo, el cangrejo, que a veces es confundido y se le puede decir, el cangrejo es un molusco. El cangrejo no es un molusco, es un artrópodo, igual que la araña, igual que el escarabajo, igual que los insectos, son artrópodos, por si acaso.
A veces se tiene que confundir que el cangrejo es un molusco. El molusco es un animal de cuerpo blando, suave, gelatinoso, ¿no? El caracol. Y la única parte dura de los caracoles, en el caso son sus conchas, ¿no? ¿Por qué tienen concha? En el caso, regresamos a los moluscos, porque tienen algo llamado el manto. El manto hace que se endurezca, ¿no? Bota células calcáreas que se endurecen y forman la concha o el caparazón, ¿no? En este caso, de los caracoles, ¿no? Principalmente. Muy bien. El octavo filum, después de los artrópodos, es los de los equinodermos, ¿no? Acá tenemos a las estrellas de mar, a los erizos de mar, a los pepinos de mar, ¿no? Ellos son los equinodermos, más conocidos como animales con púas, ¿no? Cuerpo con puntas o púas, ¿no? Pero son púas medias blandas, ¿no? Esos son los equinodermos, cuerpo blando pero con puntas. Listo, ya de los 9 filum que le mencioné del reino Animalia, tenemos hemos mencionado los 8 primeros que son invertebrados. El último filum es los cordados, que son los vertebrados. Y dentro de los cordados teníamos a clases como los anfibios, los reptiles, los mamíferos y los peces, ¿no? ¿Sí? Los peces, principalmente esos vertebrados, ¿no? ¿Por qué se les dice cordados? Porque tienen una notocorda, que es la columna vertebral. Ahora vamos justamente a hablar del origen de estos animales a través de algo llamado la embriología. La embriología animal justamente es el estudio de cómo es el desarrollo del embrión, ¿no? Del embrión, ¿sí? Pero este nombre va a darse a cierto tipo de animales, ¿no? Generalmente, la gran mayoría de animales es a través de un huevo, ¿no? Pero que se vuelve también el estudio del embrión en sí, ¿no? Vamos a ver justamente este capítulo, como les decía, es corto. Quería hacer un preámbulo, que en este caso es el reino Animalia. Y vamos a ver la embriología, ¿no? La embriología estudia no solamente el embrión, sino estudia a todo lo que es la formación y desarrollo de un feto, ¿no? En el caso de los vertebrados, y en el caso de los invertebrados es un embrión, que para los vertebrados es embrión y feto, ¿no? Dependiendo de cómo se haga la definición, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Como le decía, la embriología animal es la ciencia que estudia justamente la formación y desarrollo del embrión y feto en animales, ¿no? Todos los animales, vertebrados e invertebrados. Tiene 5 partes esenciales y estas partes van a depender del animal, ¿no? Recuerda que algunos son invertebrados, la gran mayoría, y otros son vertebrados, ¿no? Es distinto en algunos casos, ¿no? ¿Okay? La ciencia que estudia esto es la embriología. Y las partes que vamos a definir son 5, ¿no? Comenzando por la fecundación, luego la segmentación, la blastulación, la gastrulación y la organogénesis, ¿no? Y esta última parte va a depender del tipo de animal. Del tipo de animal. La fecundación, el cual se da en el caso de la gran mayoría de animales vertebrados, se da por la unión de un espermatozoide, en este caso con el ovocito 2, ¿sí? Esto es el término biológico de la fecundación, el ovocito 2, o estadio segundo, o estadio 2, o estadio DUE, que le dicen. ¿Por qué estadio 2? En el caso, es bien práctico indicarlo de esta manera, chicos. Imagínense el útero de la mujer. Comenzamos por la trompa de falopio, luego los ovarios, luego la trompa de falopio y el útero propiamente dicho, ¿no? ¿Ok? Entonces, el estadio 1 se le conoce desde que sale del ovario, el óvulo sale y empieza por la trompa de falopio, ¿no? El estadio 2 es de la trompa de falopio hacia el útero. En ese estadio debería suceder la fecundación. De suceder en otro estadio, se le conoce como una fecundación o en el caso de los mamíferos, un embarazo eutópico, ¿no? Que en el cual no se desarrolla en el útero, ¿no? Y por lo tanto es un peligro para la madre porque le ocasiona, si no se trata o si no se detecta a tiempo, le ocasiona la muerte. Si bien se desarrollará el feto en el caso de los mamíferos, este matará a la madre ya que no está la placenta en el útero, sino está o en la trompa de falopio
o está fuera del útero, como de repente tirando a un lado, y, y este embarazo no va a llegar a desarrollarse adecuadamente, ¿no? ¿Ok? Y suceden los famosos, en el caso de los mamíferos se le conoce como abortos espontáneos, ¿ok? Y en el caso de los animales se le llama simplemente una expulsión espontánea, ¿ok? Esa manera sucede justamente una fecundación que no se realiza en el estadio 2, sino en otro estadio, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en el estadio 3 o en el estadio 1, es que generalmente se da esta fecundación mala vida, ¿no? ¿Sí? Lo correcto es que se dé en el estadio 2, o también llamado ovocito 2 o ovocito due. Due, de 2, ¿no? Dicha unión formará algo llamado el cigoto o cigote, ¿no? Esa es la fecundación. Ahora, una vez que se forme el cigote, que es la unión del espermatozoide o el esperma del animal junto con el óvulo de la hembra en este caso, se produce la división interna, que es justamente la segmentación. Esta segmentación da origen a una estructura llamada, bueno, una célula dividida llamada mórula, ¿sí? Una célula dividida llamada mórula. A partir de dos segmentaciones para arriba, ya se está llamando a esta división interna, una vez fecundado el óvulo, se llama la mórula, ¿sí? Segmentación produce la mórula. La fecundación que produce el huevo o el cigoto o el cigote, ¿ok? Segmentación produce la mórula. Luego de la mórula se sigue dividiendo, pero esta vez las divisiones se van hacia los extremos, ¿sí? Hacia alrededor del cigoto. En este caso se llama la blastulación. Esta división llega justamente a un número potencia de 2, 64 en este caso. 64 células se llama justamente alrededor de 64 células divididas, y alrededor de todo lo que es el huevo, se llama la blástula, ¿no? O blastocito. Que se implanta, esta blástula es la que se implanta en el útero. ¿Ok? Una vez fecundado, ojo, primero se produce la fecundación y luego este huevo va a bajar un poco más hacia el útero. Mientras va bajando, se va segmentando y luego se va formando la blástula, que es ya un poco más pegajosa y se implanta hacia el útero. Ahí sucede ya propiamente dicho la implantación del huevo hacia el útero, en este caso de la hembra, ¿no? Del animal hembra. Y ahí tenemos la blástula, ¿no? 64 células, acuérdense, no más ni menos, son 64 células. Hasta aquí, todos los animales vertebrados e invertebrados tienen un desarrollo exactamente igual, vamos a decirlo así. Ojo, todos aquellos animales, tanto vertebrados e invertebrados, que tenga hay macho y hembra. Recuerden que en algunos invertebrados no sucede la fecundación porque se hace otro tipo de reproducción. Esto es más que todo para una reproducción de tipo sexual. Estamos hablando de los anélidos para adelante. Anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y todos los cordados, ¿no? Todos los vertebrados. De esos animales estamos hablando que realizan este tipo de fecundación, ¿no? Principalmente. Hasta la blástula, chicos, todos esos animales mencionados que hacen esto, tienen esta misma característica, ¿no? He ahí una de las pruebas biológicas de que todos somos del mismo rubro, vamos a decir, de la misma clase, del reino Animalia, porque hasta ahí esta fecundación sucede exactamente igual. A partir de lo siguiente, las divisiones y las formaciones ya van a ser dependiendo del animal, dependiendo de qué tipo de animal sea. Inclusive dentro de los vertebrados e invertebrados de las mismas clases pueden haber diferencias. Estoy hablando de la siguiente fase, que es la gastrulación, ¿no? La blástula se invagina formando una estructura llamada gástrula, ¿no? La cual tiene una abertura llamada blastóporo, ¿no? Esta etapa justamente, esta etapa se forman las capas embrionarias, el ectodermo y el endodermo. En algunos animales, y aquí justamente viene la diferencia, se desarrolla otra cosa, ¿no? Termina su desarrollo embrionario de esta etapa por lo que se llama diblásticos o diploblásticos, ¿no? Mucho cuidado con esto porque en esta parte, chicos, hay diferencias según sea
animal, ¿no? Algunos solo tienen ectodermo y endodermo y otros tienen una tercera capa, ¿no? Una tercera capa, ¿no? Miren, los ejemplos, las celenterios, las llamadas, las sidras, los idarios, también, como en la malagua, en los anémonas, producen este tipo de, vamos a ponerle de tipo de tejidos, ¿no? Que son aparatos digestivos primitivos. Otros animales continúan su desarrollo embrionario y forman una tercera capa llamada mesodermo, ¿no? La mayoría produce solamente dos y otros producen tres, ¿no? A estos animales se llaman triblásticos, ¿no? O triploblásticos, ¿no? Tienen tres capas, ¿no? Ahí tenemos los platelmintos, los nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y los cordados. Y miren ustedes, los diblásticos que solo producen dos capas embrionarias son los celenterios, ¿sí? Son los celenterios ocidarios. Los poríferos no, ellos no hacen eso. Y los demás animales, polentimientos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados, producen justamente tres capas embrionarias, ¿no? El mesodermo es la tercera capa. Como les decía, hasta antes de esta etapa, hasta la blastulación, todos los animales vertebrados e invertebrados tienen esta particularidad de contener la blástula, 64 células divididas, las cuales se implantan en el útero de la hembra. A partir de aquí, en la siguiente etapa va a depender de qué animal sea. En este caso, el celenterio produce dos capas, el ectodermo y el endodermo, y los demás animales producen tres capas, ¿no? Con el mesodermo, que es la tercera capa. Luego, la siguiente etapa también va a depender del tipo de animal, ¿no? Tenemos la última etapa que se llama la organogénesis. ¿Qué significa organogénesis? Órgano, bueno, los órganos, génesis, inicio. Acá se da inicio a la formación de los órganos, ¿no? A la formación de los órganos del animal, ¿no? Profesor, ¿y qué sucede en la anterior etapa? Acá se da origen al inicio de un aparato digestivo primitivo, en este caso un intestino primitivo, ¿no? El cual ya junto con la siguiente etapa, que es la organogénesis, va a dar origen a los demás órganos, ¿no? Ahora, va a depender del animal también qué órganos se van a producir, ¿no? En el siguiente tema, el tema número 4, que vamos a hablar de digestión animal, no todos los animales tienen todas las partes de un aparato digestivo completo, ¿no? Es un aparato digestivo incompleto, pero eso no significa que no hagan digestión, ¿no? Ahora vamos a ver eso en el capítulo número 4, chicos, ¿ya? La organogénesis es justamente la formación de los distintos tipos de órganos de un animal. Ahora, estos órganos no son los mismos para todos los animales, ¿no? Los cordados son los animales que tienen los órganos más completos, ¿no? Y mientras que los que no son cordados tienen órganos incompletos en algunos casos. ¿Ok? No tienen todos los órganos. Inclusive hay órganos que cumplen 2, 3, hasta 4 funciones. Por ejemplo, tenemos, dependiendo si es un deuterostomado o si tiene dos capas embrionarias o tres capas, va a depender también de ello, ¿no? Según el destino del blastóporo, si el blastóporo forma la boca, en el animal se llama protostomado. Acá tenemos a los nemátodos, anélidos, moluscos y artrópodos, ¿no? Esta boca, chicos, en algunos casos eh, eh, es una boca que cumple las dos funciones, boca y ano, ¿no? Como en el caso de los celenterios. Los celenterios tienen una boca ano, ¿no? Por ahí ingresa su comida y por ahí también salen los desechos que han desarrollado de la digestión. Es una boca ano. Mientras que los otros animales, los deuterostomados, forman un ano. Es decir, aparte de la boca, forman un ano. Es decir, lo que ingresa en la digestión sale por otro orificio al momento de terminar. Esa es la diferencia que vamos a ver en la digestión animal, por ejemplo. ¿Ok? Si producen un ano, se le conoce como deuteroestomado, ¿no? Protostomado, boca, solamente boca, y deuteroestomado, adicionalmente, producen un ano, ¿no? Ok, es que tenemos los equinodermos y los cordados, por ejemplo. Los cordados, acá están los vertebrados, por si acaso, chicos. Según las capas embrionarias, aquí está, tenemos el ectodermo, del ectodermo formará todo el sistema nervioso y la piel, la epidermis. Del mesodermo, aquellos que tengan mesodermo, se formarán los músculos, los huesos, los cartílagos, la sangre y la dermis de la piel. Por esta razón, no todos los animales tienen mesodermo, sobre todo los invertebrados, ¿no? Si tuvieran mesodermo ya no serían invertebrados, serían vertebrados, ¿no? Esa es la diferencia. Y el endodermo se forma justamente las glándulas endocrinas, o sea, las hormonas, principalmente, de donde salen ahí, y el hígado. Vean ustedes el origen de los órganos de un animal, ¿no?
va a depender de la capa embrionaria. El ectodermo y el endodermo lo tienen todos, vertebrados e invertebrados. Pero el mesodermo generalmente son para los vertebrados y animales ya más evolucionados, ¿no? El mesodermo. Ahí formará músculos, huesos, cartílago, en el caso de los peces cartilaginosos, la sangre. Bueno, en realidad la sangre, a ver, ¿quién me dice? ¿Dónde se produce la sangre? ¿Dónde, en el caso del ser humano, por ejemplo, dónde el ser humano, dónde fabrica la sangre? Si ustedes piensan que en el aparato circulatorio, no es correcto. ¿Dónde se produce la sangre? ¿Dónde se forma la sangre? ¿O dónde se crea la sangre en el caso del ser humano? ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién me puede dar esa respuesta? ¿Dónde nace la sangre? ¿O dónde se desarrolla la sangre? ¿Sí? Ahora, ¿dónde circula? En el aparato circulatorio. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde nace la sangre? Yo al donar sangre, se me va un poco de sangre, vaya la redundancia, y cómo la recupero comiendo, haciendo una digestión, y esto ayuda a un determinado órgano en el cual se produce la sangre, y ahí va el aparato circulatorio. ¿Sí? En la médula ósea, sí, en la médula ósea, muy bien. En los huesos, en pocas palabras, en nuestra notocorda, propiamente dicho. En nuestra columna vertebral se produce la sangre, la médula ósea. Ahora, ¿quién filtra la sangre? Para el aparato circulatorio, el riñón. El riñón filtra la sangre. Filtra la sangre para que sea sangre pura. Ahora, y luego, ¿quién hace el intercambio de sangre para que sea oxigenada y desoxigenada? El aparato circulatorio a través de las venas y arterias. Y el intercambio gaseoso de más o menos oxígeno se hace en los capilares, ¿no? Justamente. Por esa razón, esa es la diferencia con otros animales. Los otros animales no tienen sangre, por ejemplo. Tienen algo equivalente que se llama la hemolinfa. Eso ya lo vamos a ver en aparato circulatorio, ¿no? La linfa, la hemolinfa es un equivalente a la sangre. Por ejemplo, los insectos no tienen sangre porque no tienen médula ósea, no tienen huesos, tienen un exoesqueleto y su sangre, vamos a decirlo así entre comillas, se llama la hemolinfa. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo matan a un insecto, o sea, cuando tú lo aplastas, vas a ver que sale un líquido medio verdoso, medio azulón. Eso es la sangre del insecto, vamos a decirlo así. Pero en realidad eso no es sangre. Eso es hemolinfa, por ejemplo. Es una hemolinfa. Es el líquido de su aparato circulatorio de ese animalito. En cambio, nuestro líquido circulatorio de los vertebrados se llama sangre. ¿Sí? Se llama sangre. ¿Ok? Es diferente en el caso de los en distintos tipos de animales, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con los siguientes capítulos después ya de los exámenes, ¿no? Y bueno, este gráfico se desarrolla justamente todo lo que es la gran mayoría de animales, ¿no? La fecundación, luego se va dividiendo, 2 blastómeros, 4 blastómeros, 32 blastómeros, para formar luego una mórula, 64 divisiones, llega hasta la blástula, luego la gástrula, y va a depender del tipo de animal si forma 2 o 3 capas embrionarias, ¿sí? Para formar finalmente lo que es la glástula triblástica, ¿ya? Y antes de entrar a la organogénesis, ¿no? Ahora, ¿dónde se deposita esta glástula, ¿no? En la mayoría de animales esto se llama el celoma. ¿Qué cosa es un celoma? El celoma es una cavidad, es un hueco, es un orificio donde está implantado las capas embrionarias, ¿no? Las cuales van a dar luego origen a los órganos, a los demás aparatos dentro para el nuevo ser, el nuevo animal, ¿no? Que va a nacer, ¿no? Entonces el celoma es donde se guardan justamente las células embrionarias. Aquí tenemos distintos tipos de animales, ¿no? Blásticos, triblásticos, y uno de ellos son los gusanitos, para dar en cuenta las diferencias, ¿no? Si bien serán gusanos, y todas las capas embrionarias, cómo se van formando, ¿no? Si es diblástico, triblástico, o es acelomado, que no tiene celoma, ¿ok? Eso ya es en el gráfico. Entonces, ¿qué cosa es el celoma? Es la cavidad por donde deben estar ahí las capas embrionarias, las cuales van a dar origen a los órganos, ¿no? Principales, ¿no? A los aparatos y sistemas. Acá está justamente resumido, ¿no?
El ectodermo, sistema nervioso, y la epidermis en la piel. Mesodermo, músculos, huesos, cartílagos, sangre y dermis de la piel. El endodermo, se formará todas las glándulas endocrinas y el hígado. Pregunta, ¿dónde está el páncreas? ¿Quién forma el páncreas? ¿El ectodermo, el mesodermo o el endodermo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el páncreas, por ejemplo? La vesícula biliar, ¿quién lo forma? ¿Quién forma el páncreas? ¿El ectodermo, el mesodermo o el endodermo? ¿Quién lo forma? ¿Quién forma el páncreas, por ejemplo? Primero, ¿el páncreas qué cosa es? Es una glándula endocrina. Ah, ya será el endodermo, ¿no? El endodermo, ¿sí? El endodermo. Tener en cuenta justamente ese tipo de cuidado, ¿no? Por ejemplo, el páncreas es una glándula endocrina. Lo vamos a ver ya con más detalle cuando veamos el aparato, el sistema endocrino de los animales. Muy bien, chicos, para terminar, como les decía, es un tema corto, ¿ven? Como ven, no es tan extenso. Tenemos justamente el resumen, acá, este es el resumen. Fecundación, segmentación, blastulación, grastulación y organogénesis. En la fecundación se forma el cigoto, en la segmentación se forma la mórula, en la blastulación la blástula, en la gastrulación la gástrula, y en la organogénesis da origen a los órganos. Va a depender de cómo es la gastrulación, o sea, va a depender de, la cantidad de capas embrionarias. Generalmente son 2 y máximo son 3. Y cada una de ellas da origen a ciertas partes del animal, ¿no? Sistemas, aparatos, órganos propiamente dicho. ¿Ya? Muy bien. La aplicación, chicos, la aplicación. Rápidamente, vamos a ver la aplicación. Dice acá, a ver. A ver, acá. Dice acá, los equinodermos y los cordados, el blastóforo, ¿qué forma? La boca, el ano, el estómago, el hígado, el cerebro. La respuesta está con esto. Cordados. Recuerda que los cordados somos nosotros. ¿Qué forma en el blastóforo? ¿Qué forma el blastóforo en el caso de los cordados? ¿Qué forma? La boca, el ano, el estómago, el hígado, el cerebro. ¿Qué formaría, chicos? Visto ¿La esto. boca? ¿Ah? ¿La boca? La boca, no. El ano. El ano. Para los cordados, el blastóforo forma el ano. Adicionalmente de la boca, sí, pero forma el ano, ¿no? Forma el ano. Acá está, el blastóforo. El blastóforo forma el ano en animales deuterostomados, por ejemplo, los equinodermos y los cordados, ¿no? Los otros animalitos como nematos, anélidos, moluscos y artrópodos formarán solo la boca, ¿no? Y en la cual por eso es boca-ano. No hay un ano, ¿no?, en estos tipos de animales, ¿no? Hay una boca principalmente. ¿Ok? Entonces, en hitodermos y cordados formará el ano. La 1 es la letra B. ¿Ya? 2. En un arácnido y crustáceo, el blastóforo forma ¿qué cosa? Si no es equinodermo y cordado, entonces ¿qué formará? La boca, ¿no? La boca. En un arácnido y crustáceo, o sea que no es ni equinodermo ni cordado, formará la boca. O sea, el blastóforo hace 2 formaciones principales, o la boca o el ano. En la boca es los equinodermos y cordados. Boca con ano, ¿no? Ok. 3. Son animales diblásticos. Diblásticos. ¿Qué significa diblásticos? Que tienen solamente dos capas embrionarias. ¿Ya? Solamente tienen 2 capas embrionarias. Veamos esta parte. Los triblásticos, que tienen 3, son ¿quiénes son? Los platelmintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Prácticamente todos. ¿Y quiénes son los diblásticos? Los celenterios. ¿No? Los celenterios. ¿Y quiénes son los celenterios? Que es justamente el que me están preguntando. Conejo y mono, no. Langosta y tiburón, no. Hidra y anémona. Esponja y medusa. Tiburón y medusa. La medusa sí, pero la esponja no. La esponja es un porífero. El tiburón no, porque es un pez cartilaginoso. Sería la hidra y la anémona. Hidra y anémona. ¿Ok? Hidra y anémona sería la respuesta en la número 3. 4.
La unión del espermatozoide con el ovocito 2, ¿qué cosa es esto? ¿Qué viene a ser esta definición? ¿De qué cosa? Fecundación. De la fecundación. Muy bien, Erika, de la fecundación. La fecundación. Muy bien. La fecundación. ¿Cuál es la secuencia correcta del desarrollo embrionario? Esto, chicos, fue una pregunta de examen de admisión. San Marcos, el año 2007 o 8, si no me equivoco. A ver, ¿cuáles son las estructuras que se producen? La mórula, luego cigote, gástrula o blástula en la A. No. Primero, ¿qué se forma? El cigote o cigoto, ¿sí o no? Luego del cigoto, ¿qué se forma? ¿Qué se forma? Del cigoto viene la mórula. ¿De la mórula qué viene? Blástula. Blástula. Y de la blástula viene la gástrula. ¿La letra? ¿Qué letra Sí. sería? La letra C. Y creo que muchos no respondieron. Pero era sencillo el tema. Cigote, de la fecundación se forma, en la fecundación se forma el cigote. En la segmentación se forma la mórula. En la blastulación, la blástula. En la gastrulación, la gástrula. Y luego viene el último, la organogénesis, que es la formación de los órganos. 6. Si el blastóporo origina la boca, entonces el animal será... ¿Cómo será el animal? ¿Ah? Protostomado. Protostomado. Muy bien. Protostomado o protostomaro también se le conoce. Protostomado. A ver, antes de pasar a la siguiente, la 1 es la B, el ano, la 2 es la A, la boca, 3 es la C, hidra y anémona, 4 la E, fecundación, 5 la C, cigote, mórula, blástula, gástrula, la 6 la B, protostomado. 7. El mesodermo da origen a, Los músculos. los músculos. En realidad da origen a varias cosas, ¿no? La sangre, los huesos, ¿no? Los músculos, ¿no? 8. No es un animal triploblástico. ¿Qué significa triploblástico? Que tiene 3 capas, o sea, mesodermo. La hidra. No es. Hidra. Hidra, muy bien, la hidra. La hidra no tiene 3 capas, tiene 2 capas nada más. Porque la hidra es un celenterio, ¿no? Es un diblástico. 9. ¿Dónde se implanta el blastocito? ¿Dónde se implanta el blastocito? Esto es fácil. ¿Dónde se implanta? La A, muy bien, en el útero, ¿no? Ahí sucede el desarrollo embrionario, ¿no? ¿Y dónde sucede la fecundación? ¿En el útero? Si te preguntaran. ¿Dónde sucede la fecundación? ¿En el útero? Bueno, puede suceder. Bueno, la pregunta correcta sería, ¿dónde sucede la fecundación adecuada o la correcta fecundación? ¿Dónde debería suceder, no? En el estadio 2, ¿no? O cuando el ovocito está en el segundo estadio, ¿no? ¿Y dónde sucede esto? Si hablamos de ubicación, cuando sale del ovario hacia el útero, o sea, en la trompa de falopio, ¿no? En la salida de la trompa de falopio hacia el útero. En ese lapso debería suceder la fecundación correctamente, ¿no? Y luego, cuando ya va saliendo la trompa de falopio y entrando al útero, mientras va bajando, va sucediendo esta división, ¿no? La segmentación, o sea, la mórula y luego la blástula. Y con la blástula es la que se pega hacia el útero, se implanta, ¿no? ¿Sí? Y normalmente es un poco más abajo que la salida de la trompa de falopio hacia el útero, es un poco más abajo, ¿ok? Ahí sucede ya la implantación, ¿no? La implantación. Muy bien, 10. Si un animal forma 3 capas, ¿cómo se llama? Triploblástico. Triblástico, ¿no? O también esa tercera capa, ¿cómo se llama? El mesodermo. Una cosa es, si tiene una cantidad de capas, ¿cómo se llama un animal? Diblástico o triblástico. Ahora, ¿cómo se llaman esas capas? Bueno, ¿no? El endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ¿no? El mesodermo. Ok, el mesodermo. Profesor, ¿cómo me voy a acordar? Fácil, pues. El endodermo, ¿sí? El mesodermo y el ectodermo, ¿no? El ecto en la parte externa, el endo en la parte interna y el meso significa al medio. Mesodermo es una capa embrionaria central, ¿no? Que da origen a la mayoría de órganos, ¿sí? A la mayoría de órganos, ¿no? De nuestro sistema, ¿no? Vamos a hacerlo así, de nuestro sistema viviente.
Muy bien, hemos terminado la parte aplicativa. Como le dije, era corto, por eso hemos abarcado solamente media hora para esta temática, para regularizar este tema número 3. Muy bien, la actividad de extensión rápidamente es simplemente un significado breve de estos seis términos, incluyendo el celoma, que ya le dije que es una cavidad, ¿no? Pero pongan una definición más adecuada, porque eso obviamente va a venir en el examen correspondiente, ¿no? Aquí hay una lectura muy interesante, cómo se desarrolla el embrión de un pollo. Y acá hay unas preguntas con respecto a esta lectura, nada más. En la evaluación son 10 preguntas, 2 puntos cada uno. Por favor, revisen sobre todo la embriología humana, acá te lo estoy dando, ¿no? Principalmente la embriología humana, ¿no? Pero una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el peso normal de un recién nacido? Es una pregunta bien interesante. Vino también en examen de admisión. Vino esta pregunta tal cual en examen de admisión. La 10 también vino en examen de admisión, ¿no? ¿Qué es un celoma? Era fácil, pues, ¿no? Es una cavidad, un hueco corporal, en la cual están las capas embrionarias, las cuales dan origen, una da origen a la piel, al sistema nervioso, otro da origen a las hormonas, ¿no? Y otras da origen a los demás órganos, ¿no? Músculos, huesos, ¿no? Principalmente. ¿Y dónde se encuentra esto? Dentro de una cavidad corporal llamada el celoma, la cual luego se expande y ya se forma el ser viviente de forma completa, el desarrollo, ¿no? Cuando está por nacer, ¿no? Hasta el nacimiento propiamente dicho, ¿no? O llamado alumbramiento también. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ya tener acá una pregunta y ya tendrán 0,2 asegurado, una cavidad corporal. Estaba fácil. Bueno, chicos, gracias por su atención. Antes de ello voy a tomar la asistencia de quienes han entrado. Ya está. Y bueno, nos vemos en la tarde, chicos. Nos vemos en la tarde a las 12:30 para ver el tema número 4. Cuídense, chicos. Descansen y nos vemos hasta la tarde, 12:30. Hasta luego, chicos. Nos vemos.